¡Hostia! ¡Qué dolor! Me cago en la p de oros. ¿Cómo puede el universo jugar así con la ilusión de las personas? Estamos a 5 de premios y la mano me llega limpia a ciega pequeña. Cubro a la ciega grande. Vamos a meter presión. ¡All-in! El tema es saber si mi mano en concreto, que es el mejor asalto, gana las suficientes veces pasando o debo convertirla en farol para tirarle de una pareja baja. Cuidadito conmigo que ya voy haciendo pupita. El sueño de campeonar en Madrid sigue vivo. Bienvenidos a este día 2 del main aquí en el Noche de Póker, el festival en el Casino de Gran Vía. Casi unos 500 jugadores y probablemente unos 30.000 para el ganador. Empezamos con 89.000, son 40 ciegas. Primer paso, entrar en premios y después ya llegar a la mesa final. I need to speed it to feel alive. Ain't no limit. Como sabéis, Javi pudo meterse a jugar ayer a última hora y pasó también a este día 2. Así que como tiene que jugar ahora, he fichado a Emma de Camera Woman. Una crack, miradla. Muchísimas gracias por aceptar el reto, Emma. En esta mano abre UTG1 y yo hago 3-bet en el cutoff con as rey off. Piensa un rato mi rival y acaba yendo all-in. Muestra pareja de jotas. Te voy a pedir un poco lo de siempre, un like para ganar este flip, va. Mala pinta tiene esto, tírame una muy alta, que es un botazo. ¡Eso es! ¡Vamos! Tremendo kingacho al turn, aguántalo ahí ahora. ¡Vamos, vamos! Mirad cuántas fichas amarillas. Me pongo muy en cabeza. Menudo botazo me llevo. Estoy por encima de los 300.000 puntos. ¡Uf! ¡Qué raro se siente esto! Después de otro cambio de mesa, estoy en el river y la mano ha sido así. Abro en cutoff, paga bebé. Apuesto flop y paga. Turn, check, check. Y después de tanquearme la vida, pasa en el river. Aquí, bet mandatoria cuando cae ese as. Me snap paga. Señor, he ligado el as en el river. Es bueno y me llevo el bote. Después. Para mentira que no la conozcas. Isra, ya vale, tío. Otra vez me cambian de mesa. Llevo toda la tarde dándome paseos por el casino con las fichas. Dejadme ya en una mesa que pueda ir etiquetando a los jugadores, por favor. Estamos aquí de risas, pero mirad lo cerca que estamos ya de premios. Quedamos 70 jugadores y cobran 55. Ahí arriba están los 30.000 eurazos que le esperan al ganador. ¡A por el bote! ¡A por el bote! Nada más sentarme me toca poner la ciega grande. La mano me llega abierta por cutoff y pagada por SB. Vamos a hacer squeeze y que sepan que defenderemos el fuerte sin miedo. Ambos jugadores se tiran. Buenas vibras me da esta mesa, va. En esta mano recibo as-dama en UTG1 y abro a 2 ciegas. Se van tirando todos hasta la ciega grande, que me defiende. El flop sale J6-5 con 2 picas. La bebé pasa. Yo tengo overcards y el backdoor de picas con el as. Es una situación en la que quiero apostar casi siempre. Al ser un flop J alto, elijo un tamaño de 40% del bote y lanzo mi apuesta. El rival me paga. En el tour cae un 3. Él vuelve a pasar. Esta carta es buena para su rango, completa algunas escaleras y dobles parejas. No creo que pueda apostar mucho porque también tiene alguna pareja pinchada más proyecto de escalera y tampoco va a tirarse, así que paso. Y en el river sale un rey. Mi rival pasa. Esta es una carta muy interesante. Impacta de lleno en mi rango como agresora desde primeras posiciones. El tema es saber si mi mano en concreto, que es el mejor asalto, gana las suficientes veces pasando o debo convertirla en farol para tirarle de una pareja baja. Voy a decidir farolear apostando 3/4 del bote. Vemos que al solver le gusta pasar. El villano se lo piensa muchísimo y me acaba pagando. Tiene 10-5 de diamantes. Bueno, es justo el tipo de manos que pensaba que podía hacer foldear. De hecho, el solver la foldea, o sea que es posible que en general me estén pagando de más. Sabiendo esto, con más razón para no farolear estas manos en el river. Una pena, vaya botazo que se me escapa. En esta mano abro en UTG as 10 off. UTG1 me hace call
y la BB completa una ciega más. Flopeo las auténticas Nuts. Rey, dama, J. BB pasa. Yo hago una apuesta de continuación pequeña. UTG1 se tira, pero BB me sube y encima a casi la mitad de mi stack. Pues para adentro que vamos. Paga el resto que me queda por detrás y enseña rey, dama para dobles parejas. Ahora tira las bajitas, que no doble la mesa, por favor. Bien, ese 6 está muy bien. Tira otra parecida, va. O igual como ese otro 6. ¡Vamos! No me creo el flop que me ha caído. Y encima ya cuando te suben y tienes las nueces. No creo que haya una sensación mejor en la vida. ¡A apilar las fichas! ¡Va! Ahora el jugador argentino de primeras posiciones limpea con un stack corto. Me llega hasta mí en la BB y paso. ¡Buah! Menudo flop más bueno para mí. 5-4-2. Apuesto de cara metiéndole presión tan cerca de premios, porque le cubro. Me paga. El tour cae una J que completa color. Vuelvo a apostar apalancando su stack a ver si quiere jugarse el torneo cuando ya ha llegado tan lejos. Parece que no quiere y se tira. Cobro un rico botecillo. A ver qué míticos jugadores han llegado hasta esta pre-burbuja. Estamos a 5 de premios y la mano me llega limpia a ciega pequeña. Cubro a la ciega grande. Tiene unas cuantas ciegas, sobre 20, pero tengo una de las mejores manos para sobear directa. Pareja de 6s. Vamos a meter presión. All-in. Mi rival chequea sus cartas. ¡Y me paga! ¡Oh no! Muestra pareja de 8s. Dios, voy al 20%, qué mala suerte. Va. Vamos a pedir el 6, va. Joder, qué mal comienzo. Un 6, por favor. ¡Hala! En esta dama ya voy al 0%. Ay, qué pena de cooler, macho. Palmo botazo. Paso de ir muy cómoda en fichas a tener que navegar la burbuja con un stack en el que puedo quedar eliminada en cualquier momento. Intentaré entrar en premios, pero si veo una situación buena para acumular fichas, no me va a temblar el pulso para pulsar el botón de all-in. ¡Vamos! Gracias. Estamos a 4 de premios y abre el chip líder en cutoff. Le rerobo puseando en ciega pequeña. Estamos en 10.000, 15.000, así que estoy puseando 12 ciegas. Después de un poco de teatrillo para que no le estén resubiendo de manera sistemática, acaba foldeando afortunadamente para mis intereses. 2 jugadores para entrar en los cobros. Tengo poco más de la mitad de la media. Lucía, va, aguanta, que hay que entrar en premios. Y así lucen las pocas mesas que quedan. Mucho jugador mítico por ahí, solo que ahora se nota bastante seriedad porque estamos luchando por 30.000 eurazos. Aquí estoy de nuevo en la ciega pequeña. Y ha vuelto a abrir el mismo jugador de antes en cutoff que va montadísimo y está atizando mucho en la burbuja. All-in de nuevo. Son unas 14 ciegas. Me la estoy jugando muchísimo, pero es que estoy segura de que se está pasando abriendo prácticamente cualquier cosa. El full equity que tengo es brutal. A ver, no me gustaría toparme con una mano buena y quedar burbuja, pero no puedo dejar pasar estos spots. El rival no puede pagar abandonando sus cartas boca arriba, y yo le muestro un as como diciendo, a ver, que no voy descalza, ¿eh? Tenemos short con as rey de corazones contra 2 damas. Tres de picas y sacamos. Znači, dosta što smo već evo kjec kralj na dame. Hermano, bravo, 10. ¡Vamos! Venga, un poco de ánimo. Venga, chicos, que habéis ganado. Que habéis entrado en premios, ¿no? Si no me picaba threebetear all-in antes arriesgándome a no entrar en premios, imaginaos ahora con la seguridad de cobrar ya casi 1.000 euros. Hay que intentar ponerse con fichas. Pues nada, otro que no me paga. Estoy pisando cerca de un campo de minas, pero ninguna explota. Sigo sobreviviendo, que es lo importante.
Bueno, creo que es el último descanso del día. Vamos a pasar al nivel 20 y acabamos en el nivel 22. Voy bastante pelada. La ciega va a ser ahora 20.000 y tengo 200.000, o sea que 10 ciegas. Bueno, estamos ya en premios, quedamos tan solo 48 jugadores y hay 30.000 para el ganador por un torneo de 440 euros. Así que bueno, voy a pelear todo lo que pueda. Y eso, son 10 ciegas, habrá que ganar el all-in, pero bueno, confío. Hemos ganado algún flipito hoy, así que tenemos la cuenta caliente. Volvemos del descanso y nos encontramos con una tarjeta de tiempo extra. En cada descanso nos dan una adicional. En esta mano estoy pensando si pagar con As 8 off un all-in desde primeras posiciones de 5 ciegas de Federico Marín. Está jugando bastante conservador, por lo que me da mucha pereza hacer all-in. Encima estoy en SB teniendo también a la BB por detrás, pero es que son demasiado buenas. Vamos para adentro. Enseña pareja de treses. Hay que ganar este all-in para coger aire y eliminar a un jugador, va. Está difícil la cosa, encima pilla la trucha de treses, aunque tengo algún backdoor por ahí. ¡Uy! La carta pivote que necesito. Invoco a una dama o diamante en el river, va. ¡Dios, vamos! Nunca hay que subestimar el poder de los backdoors. ¡Qué subidón! Ahí tenemos al chip líder del torneo, el portugués Abilio Silva. En esta mano abro en el hijack. Llevo As Rey con 16 ciegas. Una situación fantástica para inducir resubidas por detrás. El jugador de cutoff va all-in. Esto es lo que queríamos. Vuelvo a mirar mis cartas asegurándome de que sí. Es As Rey, no es ningún sueño. Es una mano premium para snapcolear en cuanto foldeen las ciegas. Yo de momento pongo cara de circunstancias. ¿Cómo? La ciega grande también anuncia all-in. Increíble. Vamos, nos jugamos el megabotazo para ir a por el torneo, va. Enseñan cutoff pareja de 8s y ciega grande pareja de 10s. Es un muy buen spot para ponerme gordísima. No, hombre, no. Un as o un rey, que me pongo con casi 1.000.000 de puntos. ¡Sí! ¡Dios, aguanta, por favor! No quiero ver ni 10s, ni 8s, ni corazones. ¡Va! ¡Hostia! ¡Qué dolor! Me cago en la p*** de oros. ¿Cómo puede el universo jugar así con la ilusión de las personas? Para eso tira el flop 10-8-8 y no me hagas sufrir de esta manera. Madre mía, por un momento me vi con unas 50 ciegas en esta fase del torneo. ¡Qué dureza! A seguir. No, yo tengo 15 y él tiene 10. Bueno, no, y él. Ya lo tienen tocado. Solo puede ser un macho. No sé si hay que mirarlo. Esto es una señal. Es una señal de estilo. Ya no lo veo. Primero son 50. ¿Qué pone el 30? 20. 40, 50 todas. 40 en total. 50 en total, ¿Cuánta falta? 3 jugadores por restado. Está viendo la cara como si... Vais sin ganar. Era póker de 8. Vais sin Póker de ganar. 8. Hostia. De hecho, tenía un 8. Pero para llevárselos antes la pobre. Pues sí que te digo mal. Allá me don ciega. Pues te digo, nivel de... Sí, la verdad. Ya te están ganando 8. Oye, me llevo una PlayStation. 5 de 8.
Eso no es muy normal tampoco. Sí, me llevo una Play, ¿no? Play 5. Ahora que salgo del trato como un loco con la copa que está clavando. Escucha, espero que no saques esto. Loco, borracho. Mirad cómo es la vida. Imaginaos que llego a ganar la mano anterior y me pongo con 1.000.000 de puntos. Que a la ciega pequeña le da por pagar solo y la bebé defiende. Flop as 8-5, con 8-8 contra as dama y 5-5. Tendría ahora mismo más de 2 millones de puntos. Sin embargo, tengo 50.000, que son 2 ciegas y media. Alguna Lucía en un universo paralelo está ahora mismo levantando el trofeo de campeona. Bueno, vuelta a la realidad. Estoy en UTG y tengo que ir all in con mis 2 ciegas y media. Tanqueadita a ver si pillo saltito de premios y para adentro, Romerales. Con una mano buenísima conectada. 6-4 off. Ya os digo yo que es buenísima. La bebé me paga sin ver y le llevo dominado. Tiene 4-3 off. Bueno, en realidad hay más porcentaje de repartir que de otra cosa. Ahora ya solo gano si sale 5, 4, 3 o 2. Cualquier otra, repartimos el bote. Perder ya no puedo perder. ¡Triples parejas! ¡Vamos! Ah, no, que eso no vale. Pues me conformaré con el split. Cojo alguna fichilla para poner en la ciega grande ahora. No dame igual ese 6. Puedes moldear, ¿eh? Guau, yo estoy contenta y todo. 4. Puntito. ¡Tito! ¡Aguántalo! Aguántalo. Aguanta ese tito. ¡Aguanta ese tito! Tira un tito. ¡Ah! ¡Ah, no! Pensaba que era un corazón, coño. Pensaba que era un corazón. Estoy viendo qué bol estoy viendo yo. Voy a ganar, ¿eh? Vamos. ¿No te quieres ir? Yo que sé, ya... Pensaba, digo, que no caiga un corazón. Corazón, digo, pues ya estoy en la calle. Cuidado con la remontada, ¿eh? Reventaría las visitas de este vídeo si gano este torneo. Ya estoy viendo el título. De media ciega a campeona. 500.000 de visualizaciones. Bueno, voy all in en el botón con as 9. Han subido las ciegas y son casi 4 bebés. Pues Dan y Triana me pagan la bebé con rey 2 off. ¿Podré hacer el combacazo del siglo? Puede que sí, ¿eh? No se me ocurre un mejor flop. Bueno, sí, as 9, pero no está nada mal. Ya está, 100% se consuma mi doblada. Cuidadito conmigo que ya voy haciendo pupita. El sueño de campeonar en Madrid sigue vivo. Quedamos 33 jugadores, media en 700.000 y tengo 200 y pico mil. Cosas más raras se han visto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¿Dónde vas? Sin mantón. It's easier for me to change because I don't have much. If I win it, I'm gonna have to shop quickly. But if I have maybe they don't call me. They think it's too much. Defiendo en bebé la subida de UTG1 y cae dama 3-2 con 2 corazones. Yo paso. Él hace apuesta de continuación y yo voy all in. Me paga rapidito con rey dama. Yo tengo rey 2 de picas. Está difícil, pero confío en el backdoor de picas. Botazo de medio kilo. Solo me salva de esta un pato. El de tréboles, por favor, como el de Leonel Main. Va. Oh, pena. Ha sido un placer, señores. Mucha suerte a los que quedan. Tengo 6 ciegas tampoco. ¿Qué voy a hacer con eso? Tengo el backdoor y todo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hola. Al final he cobrado 1.050 euros. Siempre me quedo ahí, tío. Mira que el esto, pero bueno, me lo he pasado bien, la verdad. Me he reído un montón. Hubiera sido épico de media ciega a 8 y luego ganar el Donka. Eso hubiera sido... Pero no. Muchas gracias. Bueno, ya en el hotel, Busta, la 32 por 1.050 euros. Que, bueno, como siempre, saben a muy poco. Estos puestos al final valen para
poco y nada, donde está realmente el dinero es en las mesas finales. Estamos rozándolo entre el Open de París, se viene un año interesante, por lo menos está cambiando un poquito el ransito, estamos runeando un poquito mejor. Llegará el día que cuadre, que me está esperando, que sea uno bien gordo. Nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Para los que estéis ahí, sois los de verdad. Os lo agradezco de corazón. Recordad dejar un like si os está gustando el contenido. Espero que estéis suscritos, porque ya sabéis que si no, no os caen los flips a vuestro favor. Nos vemos en el próximo vídeo el domingo que viene. Adiós, que paséis muy buena semana. Chao.